Estudiemos uno de los parámetros más importantes a la hora de adquirir una fotografía por una cámara digital. Para esto, entonces pensemos en cuál sería la foto máxima que puede capturar el sensor. Entonces, pensemos primero en la lente que describe la cámara y ubiquemos el sensor a una distancia S y que tiene una altura H. Pues bien, entonces, si suponemos que la fotografía de mayor alcance o de mayor magnificación que podemos obtener se registra allí, entonces tomamos desde el punto superior del sensor, tomamos dos rayos, ya que la imagen es invertida, tomamos dos rayos que vayan a la parte inferior de esa foto hipotética, como se muestra, donde esos dos rayos, uno pasa por el centro y el otro pasa por el foco de la lente. Al mismo tiempo, en la parte inferior de la lente, tomamos también los mismos dos rayos, uno por el centro y otro que pase por el foco, que irían a la parte superior. Vemos que esos puntos, que la distancia entre los puntos en la imagen, en la escena adquirida, esa distancia es la que se llama distancia FOV o campo de visión, del inglés Field of View. Muy bien, entonces la idea es cuantificar cómo depende esa distancia de los parámetros de la cámara. Para esto entonces no nos preocupamos por ahora con la distancia FOV, sino que nos planteamos un ángulo alfa. Ese ángulo que se llama AFOV o campo de visión angular es el ángulo formado entre los dos rayos que pasan por el centro de la lente, uno que proviene desde la parte superior de la escena y el otro desde la parte inferior. Si tomamos el mismo ángulo o la mitad del ángulo a la derecha del lente, nosotros vemos que su tangente, la tangente de alfa sobre 2, sería igual al lado opuesto, sería la mitad de la altura del sensor dividido la distancia de la lente al sensor. Vemos entonces que el ángulo de visión alfa depende de H, que es conocido, viene de fábrica, y de S, pero S si no se conoce porque no sabemos dónde se forma la imagen. Para saberlo, pues recurrimos a la ecuación de la lente. La ecuación de la lente relaciona la distancia del objeto, la distancia de formación de la imagen y el foco de la cámara. Aplicándola, vemos que la distancia al objeto es H mayúscula, mientras que el foco es, como se dice, es conocido desde fábrica. La lente tiene una distancia focal ya de fábrica. Despejamos S de la ecuación de la lente y podemos ver de que si H, la distancia al objeto, es mucho mayor que F, S es justamente F, es muy próximo de F. Eso es importante porque corrobora de que si el objeto está muy lejos, es porque todos los rayos pasan por el foco y la imagen se formaría por el foco. Llevando entonces esta aproximación de que S se forma en F, lo aplicamos a la tangente del ángulo de visión y despejamos alfa, aplicando la tangente inversa. Este ángulo se llama AFOV, del inglés Angular Field of Vision. Muy bien, es interesante notar de que cuanto mayor sea el ángulo, la distancia focal F, menor va a ser el ángulo de visión. Y si es mayor, y si la distancia focal es más pequeña, entonces el ángulo de visión será mucho mayor. Por último, también podemos pensar de que
no solo se puede obtener una fotografía a lo alto, sino a lo ancho. ¿Cuál es el ancho máximo que puede ver el sensor? Entonces vemos de que ese ancho máximo va a depender del ancho del sensor W y de la distancia focal. De la misma manera, entonces aparece un ángulo beta, que es el ángulo de visión a lo ancho del sensor.